Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a dónde nos estén escuchando. Este es un nuevo encuentro de Asuntos en 30, edición COVID. Soy Antonella Perini, coordinadora de Colabora LAT, y hoy tengo el gusto de presentarles a Jimena Pavón y Bernarda Sanabria, autoras del policy paper Efectos de la pandemia COVID-19 en mujeres del sector informal de la economía en Bolivia. Jimena Pavón es consultora e investigadora de la Fundación Friedrich Ebert, responsable de estudio de Colabora Lat en Bolivia. Ella es activista por los derechos de las mujeres, investigadora y comunicadora social, especialista en género, sociedad y desarrollo humano. Bienvenida, Jimé, y gracias por estar hoy. Bernarda Sanabria es consultora, también investigadora en la Fundación Friedrich Ebert y analista de Colabora Lat. Ella es feminista, politóloga, especialista en prevención de violencia contra las mujeres e investigación, acción participativa. Su agenda tiene un enfoque de género interseccional e interculturalidad y se centra en participación política, democracia paritaria, financiamiento con perspectiva de género, violencia contra las mujeres, así como acoso y violencia política. Bienvenida a ver a este espacio. Para contextualizar un poco el documento que realizaron Jime y Ber, resulta de un proceso de investigación en el cual se usaron entrevistas y grupos focales a mujeres que representan los rubros mayoritarios de la economía informal en los municipios de La Paz y del Alto en Bolivia, así como también entrevistas a especialistas y funcionarios, con objetivos de entender el impacto de COVID en este grupo de mujeres, así como también poder también pensar sugerencias y propuestas en torno a los modelos de gobernanza para afrontar mejor esta crisis, especialmente de cara a estas poblaciones. Sin mucho más preámbulo, Jime Ber, nuevamente les agradezco por compartirnos estos minutos y darnos a conocer el trabajo realizado. Y Ber, arranco por vos. Quería consultarte y por ahí para ponernos también en contexto, te invito a contarnos cuál es el contexto político y social de Bolivia cuando se conoce el primer caso de COVID-19. Hola, Anto, ¿cómo estás? Gracias por este espacio. Y bueno, ya respondo a la pregunta directamente, y es que, claro, en Bolivia la situación es mucho más compleja, o es bastante compleja en realidad, antes de la llegada de la pandemia COVID-19. Durante el 2019 se han manifestado una serie de eventos que han desembocado, que han terminado en la renuncia del presidente Evo Morales, que ya tenía bastantes años en el poder. Y estos eventos, además, han confluido con una crisis económica que venía profundizándose ya desde el 2014, y que generalmente esta crisis económica está caracterizada obviamente por el desempleo, pero también por una economía enfocada en el extractivismo, que esto merma al mismo tiempo los derechos de una madre tierra que están reconocidos en Bolivia. Y bueno, lo que hace la crisis de 2019, la crisis política de 2019, además, es polarizar a la población en general, no solamente a los simpatizantes político-partidarios, sino también a la sociedad en general. Vuelven a ocurrir bastantes hechos de racismo, de discriminación. Existe el uso excesivo de la violencia por parte de las fuerzas militares, de las fuerzas policiales, y esto hace que tengamos una población cada vez más alerta, más agresiva, más polarizada, con muchos rasgos de racismo, con muchos rasgos de discriminación, en un país plurinacional, en un país bastante diverso, y posicionan a un gobierno transitorio que no tiene legitimidad de esta población que está tan polarizada. Este gobierno transitorio hace cara no solamente a esta crisis social, a esta crisis política, a la crisis económica que les comentaba, sino también ya en marzo hace cara a la crisis sanitaria, que viene acompañada justamente de la pandemia COVID-19. El problema de todo este contexto de crisis
en todos los ámbitos es que las medidas que se toman desde este gobierno transitorio no logran ser efectivas ni tampoco logran tener el apoyo de la población, porque justamente estaba solamente unos meses en el poder, pero además con muchos rasgos de conservadurismo, situación que no se veía en Bolivia desde hace muchísimos años atrás, ¿no? Entonces, hay una resistencia de la población, por un lado, a hacer caso, digamos, a las políticas implementadas por este gobierno, pero por otro lado, hay un gobierno transitorio que no tiene la legitimidad del pueblo y que empieza a hacer uso de la fuerza e imponer estas medidas sin considerar la realidad del país. Entonces, este es el contexto en el que llega la pandemia COVID-19 a Bolivia y que, sin embargo, eso va a dificultar o un poco va a moldear el camino de todas las políticas que se han implementado para poder hacer frente y para poder también detener las cadenas de contagio. Frente a esto, en este mismo gobierno transitorio se dan muchísimos casos de corrupción. Esto dificulta el manejo de la pandemia en cuanto a prevención. No existen políticas de hisopado, no existen políticas de rastrillaje para ver qué personas están o no están contagiadas, sino simplemente se apela a una cuarentena bastante larga que afecta definitivamente a la economía de todos y todas las bolivianas, pero principalmente a la economía del 80% de las personas de la población que están insertas en el ámbito de la economía informal. Gracias, Bar. Y ahí adentrándonos ya ¿no? a lo que es la economía informal y quienes forman parte de este sector, el estudio de ustedes puntualmente, como también decía antes, se focaliza en las mujeres en el sector informal, en Bolivia puntualmente La Paz y el Alto. Jimé, ¿podrías comentarnos cómo la pandemia las afectó y también a partir, digamos, de las observaciones que ustedes hicieron y el diálogo también con muchas de estas mujeres que tuvieron en estos meses? Claro que sí, Anto. Muchas gracias por el espacio que nos están dando. Bueno, definitivamente las mujeres del sector informal se han visto sumamente afectadas por la pandemia, ¿no? Primero porque en Bolivia el sector informal es uno de los más grandes que existe en realidad en el mundo. Y de este sector, la mayoría son mujeres. 7 de cada 10 mujeres están trabajando dentro del sector informal, que está caracterizado por tener altos niveles de vulnerabilidad, no tienen seguro de salud, no tienen seguro o no aportan a las AFPs para su jubilación, etcétera, ¿no? Y las mujeres en este sector se han visto tremendamente afectadas, sobre todo en cuanto a sus ingresos, por un lado, pero también en relación a las condiciones de desigualdad hacia las mujeres, que se han visto profundizadas, ahondadas a raíz de la pandemia, ¿no? En el ámbito de los ingresos, muchas medidas destinadas a mitigar la crisis, como el distanciamiento, no poder salir de casa, el transporte en cuanto a la movilidad se ha visto limitado. Todas estas medidas han llevado a que las mujeres pues se vean afectadas económicamente, ¿no? No podían desplazarse para llevar sus productos a la venta del comercio, porque la mayoría trabaja como cuentapropias, por tanto viven de lo que trabajan en el día. Otras traen productos del campo a la ciudad y no podían desplazarse porque no había transporte para hacerlo. Por lo tanto, los recursos que tenían destinados a la venta y todo se han ido perdiendo, ¿no? Otras vendían flores, por ejemplo, productos que morían rápido, perecederos, entonces han perdido de golpe su capital de ingresos. Por otro lado, acá en Bolivia nos caracterizamos por tener una generación enorme de ingresos para miles de familias a raíz de las fiestas patronales que son conocidas en la región. Y estas fiestas han sido suspendidas, por tanto, un sector bastante grande de mujeres que trabajan como obreras textiles no han podido generar ingresos. En lo que es el ámbito del hogar, pues también la cuarentena ha significado el retorno inmediato a la casa y esto ha repercutido en que ellas retornen también al ejercicio de roles tradicionales de género con una sobrecarga mucho mayor en su trabajo, ¿no?
ha habido explotación en realidad del trabajo de las mujeres dentro del ámbito del hogar y también ha generado violencia. Se ha visto un incremento de casos de violencia doméstica, de violencia sexual también hacia las mujeres, y muy pocas formas o canales para la denuncia, porque también el confinamiento ha impedido que ellas puedan salir a denunciar o por encontrarse conviviendo con sus agresores. El hecho de que no tengan un seguro médico también ha sido crucial, ¿no? Solamente como un 40% de ellas está afiliado a un seguro público, que es el que más colapsado ha estado en cuarentena, por lo tanto no había casi capacidad de cobertura de este sector. Y el otro gran porcentaje, casi 60%, pues no se encuentran afiliadas a ningún seguro médico. Por lo tanto, muchas de ellas se han visto enfermas o como cuidadoras de familiares enfermos, sin posibilidades de atenderlos o de cubrir las demandas que se tenían de medicamentos, respiradores, atenciones médicas, y que demandaban un costo excesivo porque se han quintuplicado los precios durante ese periodo, ¿no? Esa ha sido la afectación que han tenido muchas de estas mujeres. Gracias, Jime. Sí, como comentabas, entonces presentan altos niveles de vulnerabilidad y ciertas particularidades por el hecho de ser mujeres, por el trabajo en el sector informal y muchas de las cuestiones nada, contexto y afectaciones que estabas mencionando. Mi pregunta iba para las dos. Dado ese contexto y esa necesidad por ahí, ¿no? También de poder implementar políticas o respuestas focalizadas hacia esos grupos, ¿ha habido puntualmente políticas y medidas dirigidas a este grupo? Y en ese caso, bueno, ¿cómo se determinaron y qué actores fueron los que estuvieron involucrados en ese tipo de respuestas? Podría empezar yo. Bueno, acá las políticas han sido de carácter, bueno, similares a las que se han tenido en otros países, ¿no? Pero quizá las que han llegado al sector de mujeres han sido fundamentalmente los bonos, las transferencias monetarias que se han hecho. Estos han ayudado, pero de forma muy reducida, ¿no? Porque las necesidades eran bastante grandes. Han habido otras políticas también destinadas a las mujeres, como por ejemplo créditos con tasas de interés reducidas o la postergación del pago de todo lo que eran deudas en los bancos por un periodo de tiempo. Algunas se han acogido a estas medidas, no todas, porque también existe una gran desconfianza de las mujeres a los bancos, a estas entidades, porque pagan altísimas tasas de interés, primero, y segundo, porque los agentes bancarios tampoco les daban mucha información o información completa, y luego se han sentido engañadas cuando al finalizar el periodo de tiempo, digamos, destinado a que no paguen todos estos montos, tenían que pagar de golpe, ¿no? De 3 meses, 4 meses el capital. Entonces, por supuesto, estas medidas han estado dirigidas como al apoyo a la población, pero no han sido suficientes. Y las políticas que requiere el sector, pues son políticas de generación de un mercado que permita llegar de manera más puntual y a largo plazo. Y estas miradas estratégicas no se tienen en un sector informal que representa el 80% de la población, ¿no? Claro. Y además de estas políticas, digamos, que han sido insuficientes, muchas de las políticas en realidad han ido en contra de este sector, justo como nos contaba Jimena, en cuanto a la movilización, digamos, a cómo ellas podían desplazarse al interior de las ciudades o de, no sé, cierta población a la ciudad para vender sus productos. Nos contaban en los grupos focales que muchas veces han intentado acceder a estos permisos para que las movilidades puedan transportar sus productos, pero siempre se les ha sido negado, ¿no? Cuando la población en general podía acceder a este tipo de permisos para poder conducir autos, ¿no? Y cuando en realidad se trata de un sector de la población que ha movilizado la economía de Bolivia, la economía del país, aún frente a todas las dificultades que se les ha presentado, ¿no?
Por otro lado, se les ha pedido y se les ha impuesto una serie de medidas que tenía que salir del bolsillo de estas mujeres para que se pueda garantizar, por ejemplo, el uso de gel, el uso de barbijos, el uso de alcohol en los mismos mercados, en vez de ser el mismo Estado o los gobiernos nacionales quienes tengan que proporcionar todos estos insumos para garantizar no solo la salud de las mujeres, o más bien la salud de las mujeres del sector informal, pero también la salud de las personas que acuden a estos mercados. Más bien se les ha exigido que ellas tengan que implementar todos estos insumos sin ningún tipo de subsidiariedad, ¿no? Entonces, todas estas políticas, reformas, planes, proyectos que han tenido los diferentes niveles de gobierno, más bien han ido en contra de este sector de la población, exponiéndolas a contagios, exponiéndolas a niveles de violencia, porque tenían que movilizarse muchas veces en horas de la madrugada, donde el control era mucho más bajo. Tenían que ellas mismas cargar de un lado a otro sus productos. Y bueno, ya después cuando levantan la cuarentena rígida, se enfrentan a una competencia con sus vecinas, con sus mismas familiares, con personas cercanas a ellas, que también habían perdido su fuente laboral y que ahora están entrando a este sector informal de la economía, a competir con estas mujeres que históricamente han sido ignoradas por las políticas nacionales, subnacionales, y que ahora además tienen que hacer frente a una economía debilitada y tratar de insertarse en un mercado muchísimo más diverso, ¿no? Gracias. Yendo ahora un poco, creo que uno de los casos, una de las cuestiones interesantes de Bolivia es que tiene varias particularidades con respecto a otros de los países que forman parte de la investigación de Colaboralat. Me gustaría saber qué reflexiones o qué observaciones cruciales creen que este trabajo en Bolivia va a aportar para pensar en respuestas o políticas focalizadas o medidas para afrontar la crisis de una forma más efectiva para el sector, y qué aprendizajes de esto nos puede servir también para lo que es la investigación a nivel regional. No sé cuál de las dos quiere arrancar. Ya arranco, Anto. Bueno, en general estas mujeres están acostumbradas de verdad a que toda su reconstrucción pase por ellas mismas. Es decir, hay tanta necesidad que ellas desde hace muchos años ven estrategias por sí mismas para ver cómo reinventarse, qué hacer. Y la pandemia ha servido para eso. Lo que ha hecho la pandemia es activar todas estas redes tejidas ya por las mujeres para que busquen otras formas de readaptarse. Por ejemplo, muchas han cambiado de rubro y vendían, qué sé yo, juguetes, y como no los podían vender, se han puesto a coser barbijos, ¿no? Se han adaptado al mercado. Entonces han tenido una capacidad también de resiliencia, yo le llamaría una resiliencia económica, que les ha permitido subsistir y que también ha sido motor y generadora de ingresos, pero ha reactivado de alguna forma la economía y ha permitido también que otras familias logren sobrevivir en pandemia, ¿no? Esta capacidad tan interesante de las mujeres también responde a un otro modelo económico que aquí en Bolivia confluye y se nutre, digamos, junto a este modelo formal económico, ¿no? Que es como un modelo de la reciprocidad. Muchas mujeres han generado formas de intercambio de productos, desde el trueque, por ejemplo, de vender verduras e intercambiar por carne, etcétera. Y esta mirada de reciprocidad activada acá en Bolivia es un cotidiano que se tiene desde una lógica andina de compartir, de dar, etcétera, y de generar una forma de economía distinta, pero además que complementa a la otra economía formal, ¿no? Entonces ha sido una forma interesante que se ha activado y que puede ser mecanismo mitigador de la crisis en el futuro, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, también es importante considerar que este sector, que tiende a ser visto como vulnerable, entre comillas lo pongo así, por lo que contaba, tiene una capacidad de adaptabilidad bien grande, ¿no? De reinvención, de readaptación. Por lo tanto,
quizás es importante ver al sector no solamente desde esta vulnerabilidad, sino desde esta potencia que tienen las mujeres para lograr abrirse mercado, para lograr salir y ser fuente generadora de ingresos para sus familias. Un tercer punto es el de la violencia. Todavía nos hace falta acá en Bolivia fortalecer estos lazos y alianzas entre estas redes de mujeres del sector de la economía informal y encaminarlos hacia lo que es una lucha por la exigibilidad de sus derechos, por la desburocratización de un sistema de justicia bastante lento que tenemos en el país e injusto para las mujeres, ¿no? Es una deuda que tiene el Estado con las mujeres y que todavía hace falta trabajarla acá, desde políticas, etcétera. Y un cuarto elemento, a mi modo de ver, es la conciliación entre la vida doméstica y la laboral, porque el retorno a la casa y a los ámbitos del cuidado, la crianza, todavía es algo pendiente también para las mujeres. Muchas han retornado luego del confinamiento a su trabajo, pero no están pudiendo generar los ingresos que tenían antes porque todavía la educación acá sigue siendo virtual en muchos lugares, por lo tanto todavía deben dividir su tiempo entre el tiempo de venta en el mercado o en el puesto en la calle y el trabajo que tienen que hacer en casa apoyando a sus hijos, nietos, etcétera, con la educación virtual, ¿no? Bueno, en este punto yo sumo, en el último punto que menciona Jimé, y es que el problema no es ni siquiera que no existe infraestructura o que no existen los espacios o que no habían los ítems para la contratación de personas que se dedicaban al cuidado. El problema es que las mujeres no están logrando acceder, no solo en el ámbito de pandemia, sino ya desde un tiempo atrás, a estos centros de cuidado, aun cuando se los ha construido en un primer momento pensando que era para justamente los hijos, hijas, nietos de estas personas que acuden a los mercados, ¿no? Entonces, obviamente antes se ha vuelto un centro más para las personas que trabajan en la función pública, de centros infantiles de cuidado para personas que trabajan en la función pública, y quitándoles a las mujeres la oportunidad de tener un centro que esté cerca de su fuente de trabajo para poder acudir cuando puedan ver a sus hijos. Y como bueno, ahora menciona Jimena, todos los centros de educación, todos los centros infantiles todavía se mantienen cerrados y esto hace caso omiso a una realidad en la que muchísimas millones de mujeres han perdido su trabajo, han perdido su fuente laboral, que ahora están saliendo a este espacio del sector informal que es bastante grande, que es bastante diverso y que en muchos casos no tienen con dónde dejar o con quién dejar a sus hijos, a sus hijas. Este es un peligro, tienen que salir con sus hijos, con sus hijas, atender esta actividad, esta labor de la venta, pero también atender la educación de los y las peques, ¿no? Entonces, es un caso omiso, no existe una perspectiva de cómo funcionan las vidas de las mujeres en Bolivia, y frente a esto, las mujeres siguen sin la posibilidad de poder ejercer plenamente sus derechos, ¿no? Y frente a esto también se ha visto que, y una de las grandes lecciones es cómo no importa cuál sea la línea que entre a un gobierno municipal o a un gobierno departamental, incluso diría yo a un gobierno nacional, para las mujeres del sector informal, porque de todas maneras están siendo ignoradas, ¿no? Entonces, ellas, cuando de repente hemos pasado durante la pandemia por elecciones nacionales y por elecciones subnacionales también, y realmente las perspectivas que tenían estas mujeres de votar por uno o por otro no eran ningunas, porque saben que de todas maneras no va a haber una atención directa o una atención focalizada o políticas que les hagan la vida más fácil, ¿no? Entonces, hay una ausencia total del Estado en un sector bastante amplio de la población boliviana y muy representativo de las mujeres. Gracias, Dar. No, interesante y preocupante obviamente, pero también, como han mencionado, se pueden determinar y detectar algunas oportunidades y creo que el trabajo que ustedes están haciendo va a permitir poder aportar a esas sugerencias, ¿no?
la última pregunta, ya para ir cerrando, nos quedan poquitos minutos, es más que nada en relación al proceso de vacunación. Bueno, es un proceso que continúa y demás, pero o sea, a todas el contexto y la situación y el impacto que tienen estas mujeres por la pandemia misma o por las restricciones o por las medidas que se van tomando y cómo esto afecta y como ustedes contaron, afecta su vida, lo que es lo laboral, pero también lo personal y demás. El proceso de vacunación es algo que se suma y es también, digamos, me gustaría saber cuál es la situación de Bolivia, por ahí más que la situación, como las características principales o los patrones generales que se observan en todo este periodo, y puntualmente si hay cuestiones de ese abordaje al proceso de vacunación que puede impactar de forma diferenciada sobre estas mujeres en particular, las mujeres que trabajan en el sector informal. Gracias, Anto, por la pregunta. Bueno, como en la mayoría de los países de América Latina, Bolivia también está sufriendo un desabasto, a pesar de que tiene ya contratos firmados con varias empresas, con varios países. Hay un incumplimiento total de estos contratos para que puedan llegar las vacunas a Bolivia. Por otro lado, el problema que se tiene para suministrar estas vacunas es mantener la cadena de frío, ¿no? Que eso implica también un esfuerzo grande del Estado, y los registros que se tienen para la vacunación de las personas. Más allá de estos problemas que son bastante institucionales, bastante técnicos y también refleja, digamos, la crisis que estamos viviendo a nivel mundo y especialmente los países de América Latina, las mujeres del sector económico informal siempre han tenido dificultades para acceder a espacios de salud, ¿no? A centros de salud. ¿Por qué? Porque los tiempos de donde tienen que estar ellas en sus puestos para vender o en las calles circulando con la mercadería que tienen, por lo general son los horarios en los que se tiene que hacer una fila para poder acceder a un centro de salud. Y es lo mismo que está pasando con las vacunas. Para poder acceder a las vacunas, efectivamente se están priorizando edades, las terceras edades, y también personas que tienen alguna enfermedad de base. El problema es que como hay tan pocas vacunas y como se abren estas campañas de tiempo en tiempo, entonces las personas tienen que acudir desde las 5, 4 de la mañana a hacer fila para que puedan tener la vacuna, ¿no? Y obviamente las mujeres del sector económico informal a esa hora están recogiendo mercadería o se están instalando en algún puesto para que ellas puedan vender o puedan comprar más barato. Para cuando ellas ya pueden hacer la fila, que por lo general son las horas de la tarde, directamente los centros ya han destinado la cantidad de vacunas que tenían previstas para ese día y ya no alcanza para estas mujeres que están bastante expuestas día a día, ¿no? Sin embargo, no tenemos todavía datos reales de que si esta situación afecta a todas, porque como nos contaba Jimena, este sector, como siempre se ha visto frente a todas estas limitaciones y dificultades, entonces se idea muchísimos mecanismos para poder acceder a la salud, para poder, imagino ahora, acceder también a la vacuna. Entonces, esperemos que todas estas campañas de vacunación, las nuevas vacunas que han llegado esta semana puedan dar abasto, por lo menos para un buen porcentaje de la población del sector económico informal. Muchas gracias, Bar. Bueno, ya para cerrar, nuevamente les agradezco a las dos por este espacio, por lo que nos cuentan. Les agradezco también por el trabajo que han realizado, que realmente es una calidad increíble. Y para quienes nos están escuchando, pueden encontrar este documento completo y también una versión resumen en la página web de Colaboralat, colabora.lat. Lo pueden leer en línea o bien descargarlo. También si tienen alguna duda o comentarios, consultas, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Asuntos del Sur, @AsuntosDelSur en todos los casos. Y por este mismo medio también estar atentos y atentas a las nuevas publicaciones de este equipo,
tanto del equipo de Colabora como puntualmente de Ver y Jime, que están ahí también contándonos los avances de la investigación, nuevas reflexiones que van teniendo a partir del trabajo realizado, y bueno, ya después de cara a lo que sigue del proyecto van a ir surgiendo nuevos hallazgos, nuevos conocimientos, y vamos a estar atentos y atentas a lo que surja de este increíble grupo. Así que nuevamente les agradezco mucho y saludo a todos y a todas quienes nos están escuchando. Hasta luego.